Nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Pelaz, es especialista en nutrición clínica y docente por concurso hace 20 años en la cátedra de anatomía 1 y 2 y va a nos hablar un poquito de esa parte de nutrición, metabolismo y que está muy de moda hoy en día los fármacos milagrosos para adelgazar. Así Sí. que sea muy bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer, bueno, poder compartir esta información acerca de todo lo que tiene que ver con la farmacología en obesidad, que está tan de moda ahora, ¿no? Bien. Bueno, quería arrancar primero, ¿por qué decidió estudiar medicina? Ok. Medicina, bueno, estudio porque mi abuelo fue médico. Cuando yo era muy chiquito, bueno, él fallece, pero ya a esa corta edad ya me transmitió los valores de la carrera, de la profesión y la vocación, ¿no? Por ayudar a otra persona. O sea, por influencia familiar fuiste Sí. a medicina. ¿Y por qué decidió esta especialidad de parte de nutrición clínica? Bien, porque quería desarrollar mi carrera tratando de escuchar y ayudar a las personas desde la forma más, si se quiere, menos invasiva, es decir, pensando en el paciente como persona y no como una enfermedad y aplicando un tratamiento o una intervención quirúrgica específica. Bueno, y la parte de docencia, que hace 20 años, que es un montón, y más fue concursado por la cátedra. ¿Cómo fue esta parte de...? Bueno, docencia empecé siendo ayudante de cátedra hace mucho tiempo, año 2001, siendo el primer ayudante oficial por parte de la universidad. Bueno, hice la carrera como ayudante, luego como docente cuando me gradué, y al poquito tiempo, al año ya se me permitió tener la posibilidad de rendir ese concurso para profesor ayudante, que era el rango más bajo de la carrera de profesor. Concursé, gané el concurso, me sumé a la cátedra junto al doctor Barrovecchio y al doctor Balbo, que fueron mis mentores, que me han formado, y luego en el año 2009 pude concursar para adjunto, ya a partir del 2010 comenzando la carrera como adjunto. Y ahí arrancó y Y ahí 20 años arranqué. ya. Y ya 20 años, pasa rápido el tiempo, sí. Sí. Hablando un poquito de ponerlo 20 años atrás y hoy en día que tenemos un montón de tecnología, ¿cómo usted ve este cambio para el alumno? Bueno, la verdad que es fabuloso. Nosotros hace más, ¿no? O sea, hace 20 años yo doy clases, ¿no? Pero cuando uno era alumno, las herramientas que teníamos era el libro de texto, las imágenes a través de un atlas y algunos apuntes que uno podía conseguir o hacer. Hoy en día tenemos, con la tecnología, todo el mundo sabe los avances, lo que nos han permitido alcanzar. Tenemos la posibilidad de transmitirle ese mismo conocimiento que está en el texto a través de imágenes virtuales y que el paciente, sin la necesidad de exponerse o tener en esa clase excepcional poder ver el cadáver, hoy puede todo el tiempo poder acceder a esa imagen cadavérica o a esa imagen de disección anatómica y poder incorporar el conocimiento. Incluso si se quiere jugar un poco moviendo o disecando virtualmente la pieza. Así que los avances tecnológicos vino como gran demanda para los alumnos que pueden tener acceso en su casa. Sí, siempre. Sí. Había mucho conocimiento que van en el abstracto y hoy la verdad que bueno, uno puede ver la imagen de todo lo que está aprendiendo. Excelente. Ahora vamos a volver un poquito a la especialidad, esto sí que creo que muchos que están mirando ahí. ¿Hay alguna fórmula milagrosa, ponerlo para yo me adelgazar de hoy para mañana? Bueno, se escuchan muchas cosas, la verdad es que... Hay muchos mitos. Hay muchos mitos, sí. La verdad es que yo siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Si uno no logra cambiar un poco la cabeza, modificar esos hábitos con este vínculo con la comida, las soluciones son cortoplacistas, es decir, los resultados pueden ser muy buenos, pero en muy corto plazo. Nada se sostiene. Han surgido ahora en los últimos años, desde hace 6 o 7 años, muchos fármacos nuevos para el tratamiento de la obesidad. Yo como médico
La nutrición, bueno, obviamente la manejo con terapia farmacológica también. Y han surgido muchos fármacos que se van superando año a año o incluso mes a mes, pues en los últimos año y medio, 2 años, hemos tenido 3 o 4 fármacos distintos que han surgido para tratar esta problemática. Y ponelo, yo soy un paciente obeso Sí. y quiero perder peso rápido, que hoy está muy de moda eso. Sí. ¿Cuáles son las complicaciones de no tener un médico que te acompañe para un adelgazamiento rápido? El mayor riesgo es dejarse llevar por esta ola, ¿no? Esta moda que hay ahora de las vacunas contra la obesidad, que son todos estos fármacos que derivan de péptidos, que actúan imitando la función de una hormona, que es la que genera saciedad gástrica, y bueno, saciedad y otras cosas, ¿no? Mejora la sensibilidad a la insulina, ralentiza el vaciado gástrico, bueno, son cosas específicas, pero muchas veces porque tenés un conocido, tu primo, un pariente que está usando este fármaco y entonces uno puede, lamentablemente, la gente puede acceder a la receta y ve una información en internet o le pregunta a algún conocido cómo se lo aplica y por su cuenta se automedica con un fármaco que es inyectable. Uno a veces tiene que recordar que todos los fármacos que nos han aplicado en la historia de nuestra vida, inyectables, han sido fármacos fuertes, ¿sí? Uno se aplica un inyectable cuando tiene una diarrea profusa, cuando uno tiene un dolor que es insoportable y que ya la farmacología oral no puede calmarlo, cuando hay un déficit de hierro que conlleva una anemia importante, es decir, o en el caso de la penicilina antiguamente que se aplicaba, o el caso de un corticoide, es decir, cuando hablamos de un fármaco inyectable hablamos de algo que es un fármaco que tiene una potencia elevada. Si uno se automedica con un fármaco que tiene una potencia elevada, corre el riesgo de tener efectos colaterales e incluso graves, ¿sí? Los más comunes son diarrea, náusea, vómitos, son los comunes, ¿sí? Pero hay efectos importantes y que conllevan cierta gravedad, como son alteraciones en la visión o incluso una pancreatitis que puede terminar en un estado, bueno, severo, ¿no? Grave. Sí, sí. Y bueno, cuéntame un poquito más dentro del trabajo que hace frente a sus pacientes, que va desde el cambio de la mentalidad de cómo comer, por qué comer, hasta un programa específico para tener por algunos meses para lograr este cuerpo que la gente desea en verano. Bien, bueno, en realidad hay como diferentes etapas, ¿no? Uno a veces tiene que atender la necesidad del paciente, siempre bajo una mirada médica responsable, y brindarle a ese paciente algo motivador. A veces hay pacientes que no pueden venir o no están en la posición de poder comenzar un trabajo cognitivo, conductual, es decir, que necesitan primero ver resultados y después empezar a cambiar lo que se dice la cabeza. En esos casos muchas veces utilizamos herramientas farmacológicas en un inicio para empezar a tener una respuesta, pero siempre haciendo hincapié en la importancia de incorporar ese orden en los alimentos, en las porciones, en no jugar con el exceso, con el límite. Muchas veces los pacientes, como el fármaco le pone ese límite, ese freno, van probándose hasta dónde pueden comer y ahí es donde aparecen los efectos colaterales. Entonces puede haber una primera etapa que trabajamos con la ayuda de los fármacos, luego hay una etapa de transición donde de a poco vamos dejando la farmacología y se incorporan cada vez más o se arraigan cada vez más estos hábitos dietéticos o higiénico-dietéticos, como se suele decir, y una tercera etapa donde ya el paciente se lo invita a que trabaje otro punto importante que es todo lo que tiene que ver con la musculatura, es decir, uno de los factores que nos favorecen a que el envejecimiento sea más lento es evitar que haya pérdida de masa muscular. Esto hay que tenerlo muy presente, no es bajar de peso a cualquier costo, no es bajar de peso con el riesgo de perder masa muscular, porque si no el rebote va a aparecer sin lugar a dudas. Sino adelgazar con salud y mantener la estructura del músculo. Exactamente, exactamente. Bueno, eso es lo que también está muy en boga ahora, que es el metabolismo y la longevidad, ¿sí?
O sea, todo el tiempo tenemos que ir midiendo lo que es la masa muscular, el porcentaje de masa magra y cómo va bajando la grasa para saber que estamos haciendo las cosas adecuadamente y por ende brindarle al paciente, más allá de su mejora estética, una calidad de vida mucho mejor. Excelente. Y ponelo, yo tú por una cirugía de una bariátrica, ¿lo puedo atender con vos para seguir? Sí, por supuesto, por supuesto. La intervención quirúrgica en obesidad, que no hay que dejar de olvidarse que es una patología crónica y por ende puede haber recaídas todo el tiempo, es decir, a lo largo de la vida. El paciente post-bariátrico tiene que tener cierto recaudo, o sea, no es solamente elegir la cirugía como herramienta, como solución final, sino que hay que entender que luego de la cirugía hay ciertos requerimientos de micronutrientes, específicamente vitaminas y minerales, que hay que ir regulando a lo largo del tiempo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ahí se quiere hablar un consejo a la gente que está mirando nosotros y que tiene interés en participar de algún programa para perder peso o más, para aprender a cómo controlar parte de su nutrición, hacer un control, una bioimpedancia o algo. Bien, la invitación siempre es que realicen un tratamiento con un profesional y que pueda ser evaluado toda esta parte que estuve recién contándoles, que es la composición corporal, ¿no? Esto que decía recién Gabriel, la masa muscular, el porcentaje de grasa, que es la bioimpedancia. Entonces la invitación es que hagamos algo controlado, seguido por un profesional y que las expectativas sean reales, siempre apuntando a tener un cambio en el hábito de vida, ¿sí? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Por favor, a vos.